He tenido que mirar la fecha esta mañana para saber si en realidad estábamos en el Día de los Santos Inocentes. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto ha sido publicado hoy por Mundo Deportivo. Sí, aquel diario que contrató a Negreira en su día, aquel diario que recibía dinero del Barça junto a otros medios de comunicación. Están desesperados porque, claro, hacer esto, pues ya me contaréis. Enseguida hablamos de eso porque es increíble. Y una comparación muy buena que han hecho desde la Galerna que os quiero compartir. Antes, fijaos, porque aquí, claro, estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, ¿no? Al Negreirato. El Negreirato ya sabéis que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde el 18, cuando Negreira deja, en teoría, de trabajar para el Barça, porque deja de ser vicepresidente del CTA, y luego manda el burofax. Esto lo hemos recordado en los últimos vídeos, ¿eh? El Barça no contesta, Bartomeu dice en sede judicial que no le dio importancia, pero qué casualidad que empieza a trabajar para este diario luego y también empieza a trabajar para la Federación Catalana de Fútbol. Casualidades que se dan en la vida. Pero vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Perdonadme esta comparación, también un poco por los días que vimos, un poco, bueno, pues jocosa, sin frivolizar, desde luego, pero para entenderlo bien. Todo empieza a partir de ese 18 y es cómo se están comportando los árbitros desde entonces, ¿no? Con esa herencia ya del Negreirato. Y ¡oh sorpresa! Hoy hemos conocido que los 10 errores que admite el CTA, el más perjudicado es el Real Madrid. ¡Ay! Lástima, ¿eh? Siempre sale el 36. ¡Qué mala suerte! Entre los grandes, el Atleti es el más favorecido con el Barça. También casualidad. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Bueno, pues han admitido hasta ahora esos 10 errores oficialmente entre las 51 jugadas revisadas dentro del tiempo de revisión. Claro que ha habido otra que no se han revisado, ¿eh? Pero bueno, de todo esto que hemos ido viendo cada martes. La primera semana creo que fue un jueves y luego ya lo hicieron cada martes. Y algunas increíbles, ¿no? Como las últimas que hemos visto y que ya contamos hace unas semanas. ¿Cuál era una de las últimas que dijimos esto no puede ser? Hostia, ya no me acuerdo. Bueno, alguna perrería que nos hicieron. Pero bueno, aquí lo que cuentan, espérate a ver, dice, vamos a ver. Dice, y esas 10 jugadas mal arbitradas por el colegiado o desde el VAR arrojan un ganador que es el Atlético de Madrid. Los llorones de toda la vida resulta que son los más beneficiados con una jugada absolutamente histórica. Tanto en aquel fuera de juego de Juliano ante el Alavés que el VAR no supo ver, no es que no pudiese, es que no supo ver. ¿Y quién estaba ahí? González Fuertes. ¿Quién es González Fuertes? Ya lo sabéis. Quien amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa. Que miró mano y no que el jugador estaba en posición legal, que es un fallo para que ese tío no vuelva a estar en la sala VAR. Oye, estuvo luego contra Madrid y nos lo van a poner más veces. Y el semiautomático se confundió como en el agarrón de Coque al cuello de Batalla. Bueno, el semiautomático, perdón, se confundió en la anterior. Y también es un error del CTA que favoreció al Atlético de Madrid. Nos cuentan aquí lo del agarrón del cuello de Coque a Batalla en el Atlético de Madrid Rayo previo al derbi, por el que Coque pudo jugar aquel partido. También Llorente, por cierto, que también tuvo una en la que debió ser expulsado, creo que la segunda amarilla o algo así, en fin. O sea, que no solo favorecieron en aquel partido, acordaos con la cantidad de jugadas que vimos, aunque no habla de ninguna de ellas. Bueno, si el Madrid es el más perjudicado de esto, imagínate si hubiesen metido otras como el pisotón luego de Nico González a Carvajal, que era una roja, ¿no? Pero es que no solo en el partido, sino también con anterioridad estas acciones contra el Rayo Vallecano. Y me estoy acordando que en el derbi también fue lo de Sorlo, de abrazándose con la grada, que luego salió el tiempo de revisión, estoy diciendo que aquello no era, que no había que sancionarlo con segunda amarilla. Con segunda amarilla, lo de Sorlot. Bueno, por no haceros el tema más largo, dicen que el Barcelona también suma otro error claro a favor, que es en aquel pelotazo a Raillo que debió ser sancionado por falta por seguridad, una jugada que acabó en gol mucho tiempo después y no inmediatamente, que fue en la primera jornada, para dejar muy clarito cómo iba a ser esta liga. Y bueno, dice, ojo, Real Sociedad fue favorecido en la de Hausen ante el Madrid, que, y ahora nos vamos a eso, ha sido el error más grave cometido en contra del Real Madrid, que lo sitúa al final de esta lista, ¿no?
aquella famosa acción de Hausen en San Sebastián, donde aunque entienden que el VAR no entrara por ser jugada gris, subrayan que el árbitro debió dejarlo en amarilla. Si nos fijamos aquí, dice, vamos a ver, entre los tres grandes, errores confirmados por CTA a favor y tal. Bueno, el caso es que al Madrid, contrariamente a lo que le ha pasado al Barça y al Atlético de Madrid, errores confirmados del CTA en contra, uno, que fue aquel, pero que hay mucha gente que está diciendo, no, estáis leyendo mal esto porque resulta que lo que están diciendo también, por esto que pone aquí abajo de bien el VAR corrigiendo en contra, no lo veis aquí muy en pequeñito, me vais a perdonar, chicos, lo puedo ampliar, y de hecho lo voy a hacer para mejorar la experiencia audiovisual. Dice, bien el VAR corrigiendo en contra. Muchos antimadridistas están diciendo, veis, si no estuviese el VAR, pues el Madrid sería el que... O sea, lo están leyendo al revés, ¿no? Claro. Una de las jugadas de las que a las que se refieren aquí, que viene el VAR corrigiendo en contra, fue, hostia, a ver si me acuerdo porque la tenía en la cabeza. Ya se me ha olvidado, caramba. ¿Cuál fue? Ah, bueno, sí, menos mal, ya no tengo que cortar el vídeo. La del penalti de Lamine Yamal a Vinicius, que había pitado penalti, entonces fue el VAR y lo despitó, que fue cuando Lamine Yamal le mete el pie a Vinicius en su camino dentro de la mecánica de disparo de Vinicius y dijeron que era patada de Vinicius, cuando tiempo atrás habíamos visto una de Vinicius con el Betis hace unas cuantas ligas que pitó totalmente lo contrario, falta de Vinicius dentro del área del Betis en aquel partido, y hemos visto alguna más recientemente que ahora mismo no sé recordar, no sé si en otra liga, pero vamos, que es de esas jugadas en las que solo hemos visto que hayan pitado eso en esa acción, porque en el resto, a pesar de que parezcan patadas, cuando se meten en medio de la mecánica del lanzador, pues es lo que es, ¿no? En fin, bueno, la tenéis todos en la cabeza. Entonces, claro, están diciendo que joder, que si no hubiese estado el VAR, y dices, venga, váyanse a Parla. Con perdón a los que viven en Parla. Es que es una expresión. Bueno, Lucas Vázquez, aquí entrevistado por Roncero. Creo que voy a acelerar un poco lo de Roncero porque es muy pesado. Roncero es de esos que hacen preguntas kilométricas. Ojo, quien esté libre de pecado en este sentido, que tire la primera piedra, porque yo muchas veces también mis preguntas son kilométricas, o sea que tampoco le voy a criticar mucho aquí al bueno de Roncero, que es criticable por otras 1000 cosas, pero no por esta. Pero bueno, le entrevistaban a Lucas y Lucas, vamos ya al Antiguo Testamento, habla de que lo de Negreira es una cosa que no se puede entender. Pero yo si quieres te lo explico. Quizás ahora que se está sabiendo con todo lo del tema de Negreira, ahora se está viendo que realmente es que algunas ligas será muy complicado ganarlas, que las habéis perdido a lo mejor por 2 puntos, por 3 puntos, y tú, que lo has sufrido como los madridistas, ahora lo piensas en perspectiva, que lo de Negreira no lo sabíais vosotros en aquel momento. De verdad que hubo partidos que dices, bueno, ¿cómo es posible? Mira, te voy a poner un ejemplo a ti. Minuto 2 en el Camp Nou, un penalti te hace Mascherano, que te mete una zancadilla clamorosa, que luego me echa el silbato a la mano, me acuerdo, y se lo pensó. Es que era el minuto 2, ¿qué? ¿Cómo se está viendo, tú como madridista que lo has sufrido al final, porque lo has sufrido, el tema Negreira, que además el tema judicial va para adelante y claro, que está empezando a haber más evidencias? Supongo que también te puede dar un poco de rabia, porque claro, uno piensa que esas cosas no han pasado, pero han pasado. Al final sí que puede haber influido, porque tú te acuerdas ahora ya de muchos arbitrajes, te puedes decir, oye, no es normal lo como nos han pitado hoy, o la liga aquel del Sevilla, ¿o te acuerdas del penalti a favor del Madrid, que daba el título y miran para atrás y lo convierten en un penalti militado que le dan el hombro? Sí, pero eso no fue durante Negreira, eso fue en el 21, ¿eh? Ahora empiezas a hilar y joder, que Nuevo Testamento. cosas que no cuadraban. ¿Cómo se vive eso? Lo habréis hablado del otro lejos del tema este de Negreira, cómo se está viviendo, porque eso, en Alemania, lo dijo el tío Alonso, en el extranjero la gente está también un poco flipada con lo de Negreira, porque eso al final no es normal. No es normal, lo dije hace poco en otra entrevista, ¿no? Creo que es más fuerte del bombo que se le está dando, ¿no? Creo que un club haya pagado a una persona dentro de los árbitros, pues es difícil de explicar. Creo que tarde o temprano se hará justicia. Pero sí, por supuesto, creo que lo que ha pasado es algo que no puede pasar en el fútbol, ¿no? No son temas ni de fair play ni nada. Creo que es todo mucho más fuerte de lo que parece. Y quizás tengas algo de razón de que todo ha podido influenciar también en esa consecución de otras ligas. Claro, porque además supongo que tú como jugador del Madrid lo habrás sufrido, como los aficionados, ese topicazo que siempre se decía, tú hasta lo habrás vivido de niño cuando estabas en Coruña, el Madrid le favorece siempre los árbitros, el Madrid era el equipo de Franco. Siempre ha habido un mantra instalado socialmente que se daba por hecho que el Madrid era el equipo del poder, que en caso de duda siempre le ayudaban, pero claro, ha llegado la hora de la verdad y dice, oye, pues el Madrid
demostrable, no ha hecho nunca algo así. Y el Barça, que era quizás el que más lloraba en ese sentido, ha pasado lo que ha pasado. Entonces yo creo que eso incluso al madridista incluso le tenía un poco hasta como acomplejado, que parecía que tuviera que pedir perdón por algo que no había pasado. Muy fuerte. Claro, y dice, oye, ¿qué coño? Es que yo no he pagado nunca a nadie del comité técnico de árbitros, menos al segundo. Entonces, claro, debe dar mucha impotencia porque seguramente vosotros en vuestro palmarés tendréis más títulos nacionales. Yo creo que eso en Italia ya se ve lo que pasó con la Juve. Sí, yo creo que bueno, todo influye, ¿no? Y creo que se está poco a poco tirando de la manta y viendo todo lo que pasó durante todos estos años, ¿no? Creo que es algo que se debe considerar, sancionar o, bueno, veremos la justicia las decisiones que toma, pero por supuesto no es normal, no es normal. No es normal, no es normal. Bueno, Lucas Uno Dinoy, que está ahí en Alemania con el Bayer Leverkusen, pues eso, no es normal. Y en España, desde que apareció el escándalo, los primeros días mucho shock y tal, que ahora lo vengo repitiendo en los últimos vídeos, están cambiando un poquito las tornas, afortunadamente, por todo lo que está pasando en la instrucción del caso, pues he intentado un poco, pues eso, ¿no? Blanquear esto, por supuesto, y restarle importancia hasta el punto de que hemos escuchado la frase de Bulo Negreira. Volvemos a esto. Es acojonante que yo creo que no pueden ser tan tontos, naturalmente, saben que escriben para tontos, porque si no, no hay otra explicación. ¿Cómo intentas desmontar los pagos de 8,4 millones durante más de 2 décadas a un jefe arbitral con, es que hubo 100 partidos o 100 jugadas en el que, y con eso lo desmontamos? Y con eso lo desmontamos. Es que de verdad, Mundo Deportivo enumera 100 partidos en los que los blaugranas se vieron perjudicados o sus rivales directos muy beneficiados. Como dice aquí la galerna, dice, para Mundo Deportivo, 100 jugadas sin beneficio azulgrana bastan para desmontar el Negreirato. Vale, es como decir que Jack el Destripador es inocente porque pasó 100 noches sin clavar el cuchillo a nadie. Es que es muy buena esa comparación, es que es lo mismo, tío. Es que es acojonante, es acojonante. Y claro, acordaos, el documento aquel en pleno escándalo de Negreira, al cabo de unos meses aparece esto, que son los pagos de la era Bartomeu a los medios. Y ojo, y ahora hablamos de Bartomeu, de lo del Barça Gate, las conexiones con esto a nivel procesal, precisamente porque la jueza instructora es la misma que lo del Barça Gate, que es un caso distinto. Nos lo va a contar ahora Collins. Hemos pillado un fragmento creo que era un directo de Collins, un Collins al que vamos a tener como colaboración dentro de unos días. Os anuncio el vídeo, va a estar muy bien, no lo he grabado todavía, pero va a estar muy bien porque Collins, Javier Alberdi, es un gran tipo, es un gran comunicador. Y vamos a hablar de lo de la FIFA y todo esto. Bueno, ahora os lo pongo, pero fijaos, ¿no? A la cadena SER, la COPE, a Crónica, Ara, Sport, a Mundo Deportivo, al Periódico y La Vanguardia y RAC-U, el Barça le pagaba en los pagaments, les dio no poco dinero. No poco dinero. Aparte de que, como ya hemos contado antes, en cuanto se fue Negreira o le dejaron de pagar, desde el Barça, se rebotó, mandó el famoso burofax, el Barça no le contestó, ya dijo Bartomeu en sede judicial que es que no le preocupó lo más mínimo y de repente, ay amigo, Negreira se hizo columnista de Mundo Deportivo y valoró a los árbitros tras su salida de CTA y también trabajó para la Federación Catalana. Pues eso, presuntamente, el Barça, para que este hombre se callase, le consiguió 2 trabajos. Presumiblemente y presuntamente, pero tiene toda la pinta, ¿no? No contestan y tal. Y bueno, pues sí, en Mundo Deportivo también estaba este señor. Es muy heavy todo. Bueno, vamos a escuchar al bueno de Collins, que tiene este tramo que ha destacado aquí el tuitero Benito, sobre algo que es, creo que muy importante. No se me había ocurrido, pero en cuanto lo he escuchado a Collins digo, coño, hostia, estamos tardando, está el Real Madrid tardando, desde luego, y puede ser, no te digo, bueno, sí, puede ser decisivo, ¿no? Sobre todo referido a Bartomeu y referido a la época en la que Negreira deja de cobrar del Barça y se producen todos esos movimientos. Esto dice Javier. Una de las claves, yo creo que si todo va a acabar en condena, pero para que todo explote a lo grande, yo creo que es vital que el Madrid solicite, y también lo vengo diciendo, creo que el primero, y desde hace mucho tiempo, el Madrid tiene que solicitar que la jueza Alejandra Gil pueda hacer uso, bueno, la jueza no, que la jueza Alejandra Gil autorice a la policía judicial para que examine el ordenador y el móvil de Bartomeu y de su director general, Óscar Grau, en clave Negreira, ¿vale? Bueno, Alejandra Gil, en el caso Balsagate, que es otro caso, que no es el caso de Negreira, es otro caso, sí que hizo bien eso. Recibe el caso Balsagate y al momento manda a incautar los ordenadores de Bartomeu
y de Óscar Grau, el director general. Entonces, esos ordenadores, este caso es anterior al caso Negreira, por esos casos tienen los ordenadores y los móviles de estas dos personas. Entonces, ¿qué pasa? Este caso se va a decidir por eso, por las conversaciones de WhatsApp que han encontrado de Bartomeu y de Óscar Grau, y que son definitivas. Bueno, pues que hagan lo mismo, que la jueza, que alguien solicite, Real Madrid, la Fiscalía, Estrada, quien sea, solicite a la jueza que esos mismos dispositivos que aún no se han entregado pasen y se puede hacer. Legalmente, ya lo comentamos con abogados reputados, nos dijeron que era perfectamente legal traspasar unos dispositivos incautados, en un caso pasarlos a otro. Más fácil aún si la jueza es la misma. Claro. ¿Vale? Se pasa a otro y que se revisen. ¿Alguien se cree que cuando te han pillado imprevisto, a Bartomeu le pillan infraganti y a Óscar Grau no van a tener conversaciones, correos electrónicos y sobre todo conversaciones de WhatsApp en la época que está ahí, en la época en la que deciden, bueno, ahora vamos a dejar de pagar a Negreira que ya ha cesado? Tienen que decir, cantar hasta la traviata, tienen que decir de todo, ahí seguro, hay que entrar ahí a esos móviles y a esos dispositivos que los tiene la Policía Judicial y tienen que pasar a investigarse, porque insisto, lo van a encontrar todo como en el Basagate. Estoy convencido, es imposible que entre los directivos, Bartomeu no hablara con los directivos por WhatsApp, por audios, por correos, es imposible. Seguro que tienen que encontrar cosas, ya no digo de otros años, posiblemente también, pero solo por ese periodo que está ahí, lo tienen que hacer. Y para mí sería vital, vital. Claro, la toma de una decisión tan importante como aquella, dejar de pagar a Negreira cuando dejó de ser vicepresidente de los árbitros, tiene que tener algún tipo en las conversaciones y tal. Otra cosa es que efectivamente no lo dejasen por escrito en ningún lado y fuesen conversaciones en un despacho, ¿no? Presidente con director general. Pero que, bueno, o sea, no dejarnos nada en la gatera, o sea, estar a todo, a todo lo que se pueda sacar durante aquella época. Muy bien ha hecho el Real Madrid en pedir esos 600 y pico documentos de todo el tema económico, de las auditorías en su momento, de los pagos a Negreira, etcétera, pero en esto también es importante ese momento del 18 que es muy relevante para el caso. Bueno, comentadme ahí lo que queráis en los comentarios. Volvemos luego porque hay temitas, hay más temas. Quería ahora darle este último empujoncito con Negreira al asunto, pero luego vamos a comentar más temas que a lo mejor no son tan agradables. Ojito con eso. Bueno, os recuerdo una cosa, que sigo con mi promoción de la membresía a través de mi página web miguelserrano.tv, donde puedes entrar y pues ser miembro del canal, no a través de YouTube, sino a través de la web, con muchas más ventajas que podría ofrecer en YouTube, es decir, vídeos sin anuncios, entrar en el canal de Telegram en cuanto te registras. Puedes entrar en nuestro canal de Telegram y disfrutar de una charla que tenemos a la semana, los chats durante los partidos donde lo pasamos muy bien, o sea, nos alegramos mucho, nos cagamos en todo y así compartimos la experiencia. Y, por supuesto, entrar en el sorteo, que lo haré, de una entrada para venir conmigo al Bernabéu durante el año 2026. Así que, nada, por mucho menos de lo que es la membresía en YouTube, aprovechando esta promoción, que luego ya deja de estar la promoción a este precio. Hasta el 6 de enero de 2026, pues podéis hacerlo y nada, por la cantidad de poquito más de $1, perdón, al mes, pues apoyáis al canal y se os agradece. Y si no, no pasa nada, que nos vemos aquí en YouTube todos los días. Nos vemos en el que sigue, que os vaya muy bien, seguid disfrutando de este fin de semana navideño. Chao.